Cada juego tenía su color que servía para hacer resaltar los gráficos que se iban superponiendo uno tras otro. Además de los controladores, Baer también sacó el primer haz de luz para los videojuegos en los que había que disparar, un invento que supuso todo un adelanto en su tiempo. El Odisea fue lanzado al mercado en Nueva York en una feria en 1972. Fue el mayor éxito de la feria. Todo el mundo, incluida la prensa, estaba entusiasmado. Magnavox presenta el Odisea, 12 emocionantes videojuegos con los que podrás jugar en tu televisor. El 24 de mayo de aquel año, en otra feria en el Valle de Silicon, apareció un nombre en el libro de visitas: Nolan Bushnell. Probó los juegos ofrecidos por el Odisea, se divirtió con el juego del ping-pong. El hecho cierto es que vi el juego El Odisea y la verdad no me pareció un juego muy inteligente. Tanto si Bushnell se había inspirado en el Odisea como si no, Ralph Baer ya había patentado sus diseños. Esta es la patente, y si uno se fija en la letra pequeña, se puede ver que fue presentada en enero de 1968. Consta de un televisor, y debajo tiene dos controles manuales, uno a cada lado. Magnavox, basándose en las patentes de Baer, denunció a Atari. Nuestra postura siempre fue clara. Dijimos, solo llegaremos a un acuerdo si nos cuesta menos que aceptar un pleito. Después de 4 años de negociaciones, Bushnell y Baer se vieron las caras por primera vez en la escalinata del Tribunal Federal de Chicago en 1976. Antes de ir a juicio, Bushnell y su abogado estaban de acuerdo en pagar una retribución reconociendo las patentes de Baer. Al cabo de unos días acordaron en pagar una cantidad muy razonable. No cabe duda que le salió bien la jugada. Magnavox aceptó una conciliación por valor de 400.000 euros. Ralph Baer logró que se le hiciera justicia, pero no consiguió el reconocimiento internacional que Bushnell disfrutaba por aquella época. Le atribuyeron la paternidad de los videojuegos porque se pasaba el día delante de las cámaras mientras yo permanecía entre bastidores escuchando lo que me decían los abogados. Tranquilo, Baer, tranquilo, que solo tiene tu licencia. Han pasado ya 25 años. Baer está jubilado y padece leucemia. Sin embargo, está decidido a acabar su autobiografía y dejar bien claro para la posteridad cuál fue el verdadero origen de los videojuegos. En cuanto a Bushnell, el acuerdo le resultó barato. Atari estaba ya embolsándose millones. Pero mientras en los grandes almacenes era popular, Atari se enfrentaba a una nueva amenaza que venía del Japón con un videojuego que estaba conquistando el mundo de forma imparable. En 1978, Taito creó un juego que se hizo tan popular en Japón que provocó una gran escasez de monedas de 100 yens. Se vendieron más de 350.000 máquinas de los invasores del espacio, lo que provocó el renacimiento de los videojuegos en los salones de juego. La respuesta de Atari fue sacar al mercado su propia gama de videojuegos espaciales y de tiro. Los brillantes jóvenes ingenieros de Nolan Bushnell fueron los pioneros de una nueva tecnología llamada gráficas vectoriales con una nueva presentación muy llamativa. En 1979, Asteroides se convirtió en el mayor éxito de toda la historia de Atari. Atari tuvo otro éxito arrollador con Zona de Combate, unos gráficos tridimensionales que incluso fueron fuente de inspiración para el ejército norteamericano. Los salones aparecían como setas por todo el mundo. Tanto los adolescentes como los adultos acudían en su tiempo libre a esos lugares oscuros y llenos de humo. La reacción tanto de los padres como de los políticos fue inevitable. En la prensa pululaban a diario historias sobre jóvenes delincuentes y de chavales que hacían novillos. Los salones de juego fueron tildados de cuevas de perdición. Fue entonces cuando Atari presentó una solución. En 1975, sus ingenieros empezaron a trabajar en una nueva idea. Un sistema en el que se podían llevar a casa en unos cartuchos los mismos videojuegos que los que disponían los salones recreativos. Este es el primer prototipo del sistema de videojuegos en cartuchos de Atari. Tiene todos los elementos que se necesitan en un prototipo. Tenemos el cableado y las palancas del videojuego del tanque. Sabíamos que necesitábamos esto para poder jugar a Pong, para poder jugar al videojuego del tanque, porque tenía que ver con los juegos teledirigidos y otros, pero no estábamos muy seguros de lo que íbamos a hacer con ello. Adelante, Controller, es el capitán de una nave espacial. El VCS fue lanzado al mercado en 1977, montado en una caja elegante con interruptores bien diseñados y los primeros joysticks en una consola casera. ¡Vamos allá!
Debido a que Atari era el número uno de los éxitos de las máquinas para las salas de juego, fue capaz de producir una serie completa de aparatos para aplicar a todos los VCS. En 1980 Atari se hizo con los derechos de los invasores espaciales. ¡Ya están aquí! ¡Los invasores espaciales de Atari! Ya puede usted jugar en su casa con el juego más popular de cuantos hay en los salones recreativos. ¡Acción en el espacio dentro de su hogar! Aquellas navidades se vendieron millones de consolas VCS, de modo que los adolescentes pudieron jugar en casa con los invasores del espacio. Les presentamos un estupendo nuevo videojuego de Atari llamado Pac-Man. Los ingresos conseguidos por Atari la convirtieron en la empresa que más rápidamente había crecido en la historia de los Estados Unidos. Pero la meteórica carrera de dicha empresa atrajo la atención de Warner, que le hizo a Bushnell una oferta que no pudo rechazar. Adquirieron Atari por 28 millones de euros, un negocio que se había iniciado con un capital de tan solo 500 euros. Todo el mundo tiene un Atari, la número uno en los videojuegos. En aquellos tiempos era un montón de dinero. Era mucho más de lo que yo había soñado jamás. Pero representó el principio del fin de Atari. Bushnell, al cabo de muy poco tiempo, acabó rompiendo con los nuevos propietarios. Estábamos lanzando al mercado los VCS y comenté a los míos, bien, se acabó lo de los VCS, y me dijeron, ¿qué? Añadí, bueno, no, pero va a ser así, y se quedaron horrorizados. Los nuevos dueños de la Warner estaban insatisfechos de la dirección de la empresa. Eran neoyorquinos y no lo entendían. Pensaron que todo era muy raro y empezaron a desmontarla trozo a trozo, a desmontar toda la cultura corporativista que teníamos. Y al final lo que hicieron fue aniquilar la empresa. Fue la cosa más torpe que he visto en mi vida. Finalmente, tras una serie de decisiones importantes tomadas por los nuevos jefes, Bushnell tuvo que abandonar su cargo. Le indemnizaron y le pusieron de patitas en la calle. La industria había perdido a su visionario pionero, pero no se habían acabado los problemas de Atari. Bajo la nueva dirección, los diseñadores estrella de la talla de David Crane no eran ya valorados por el papel que habían jugado en el mayor éxito que había disfrutado la empresa. Nos hicieron un montón de promesas que jamás cumplieron. Nosotros teníamos unos ingenieros clave que elaboraban los cartuchos para los videojuegos, que ganaban entre 50 y 60.000 euros al año. En 3 o 4 meses producían el software para un cartucho que podía llegar a venderse por un valor de 100 millones de euros. Si nos hacían pensar que no valíamos más que los encargados de poner los tirafondos de las cajas, eso quería decir que no estábamos en la empresa adecuada. David Crane y otros 3 diseñadores importantes abandonaron Atari y crearon su propia empresa, Activision. Tras 2 años de pleitos con Atari, se hicieron con los derechos para poder diseñar y producir sus propios videojuegos. El propio Crane diseñó el videojuego más exitoso de todos los tiempos, Pitfall. Todos los juegos que desarrollamos nosotros fueron grandes éxitos. Cuando La Trampa salió al mercado fue el mayor de todos los éxitos porque se vendieron muchos millones de unidades. Lo que en realidad estábamos desarrollando con Pitfall era el primer videojuego provisto de una consola. Activision volvió a encender la llama del espíritu creativo de la primera época de Atari, pero al mismo tiempo, sin quererlo, provocó un desastre. Fueron muchos los que se cegaron con el éxito de nuestro trabajo y desgraciadamente invadieron el mercado con productos que nadie quería comprar. Atari contribuyó a la pérdida de confianza en los videojuegos por parte del público, ya que había productos como el E.T. de muy baja calidad. Un videojuego de E.T., ¡guau! Muy pronto con ustedes. Millones de copias de E.T. acabaron en la basura. Deje que E.T. entre en su casa. El mercado de los juegos de ordenador se desmoronó y en 1983 la Warner anunció unas pérdidas de más de 250.000 euros, cayendo sus acciones en picado. Lamento haber vendido mi empresa a la Warner. Es la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. En 1984 la Warner se deshizo de Atari y con ello fue declarada la muerte de los videojuegos norteamericanos. Pero en otros lugares, una nueva raza de diseñadores de tan solo 12 años que trabajaba en sus habitaciones estaba resucitando la industria que acabaría convirtiéndolos en adolescentes millonarios. En los 80, unos adolescentes británicos montaron una revolución en sus cuartos, en las aulas y en los patios de los colegios. Eran los alumnos más raros de la escuela. Unos genios de la ciencia que eran buenísimos en matemáticas pero con pocos amigos, y que sin embargo se iban a convertir en millonarios.
Sí, empezó como afición y se convirtió en una obsesión, y luego en una carrera. Los gemelos Philip y Andrew Oliver eran unos típicos adolescentes británicos. Sus padres no permitían que hubiera una videoconsola en casa. Sin embargo, pensaban que un ordenador sí que era algo educativo. Muy oportunamente apareció en el mercado toda una serie de ordenadores personales baratos como el Spectrum ZX y el Commodore 64. Miles de progenitores británicos los adquirieron para sus hijos con la idea de que les ayudasen a hacer los deberes, pero los chicos tenían otras ideas. Sin que nadie les echara una mano, descubrieron que eran capaces de crear sus propios videojuegos como los que había en las salas de juego e incluso mejores. Nos fijamos en las salas recreativas. El problema en dichos sitios era que los chicos tenían que meter monedas cada pocos minutos para divertirse, mientras que con los videojuegos podían pasarse jugando toda la